Como es bien sabido por todos, los derechos humanos son aquellos derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir. Estos derechos humanos nos permiten vivir en una sociedad con justicia, paz y respeto entre nosotros. Es por eso que es importante intentar mantenerlos en todos los ambientes donde nos desenvolvemos, ya sea en la sociedad misma, en el trabajo y por supuesto en la escuela. Los derechos humanos engloban diferentes derechos y obligaciones que todos nosotros tenemos, que ni el más poderoso de los gobiernos puede negarnos de ninguna manera. Es por eso que es importante que en la escuela, donde existe cierta jerarquía entre directivos, docentes, alumnos y personal, esta jerarquía no influya en la aplicación de nuestros derechos humanos. Es por esto que, basándonos en las entrevistas realizadas por nuestros compañeros, vamos a determinar de qué manera se lleva el cumplimiento o incumplimiento en su debido caso de los derechos humanos en nuestra universidad. ¿Cuáles son los derechos más importantes para ti? Para mí los principales serían el derecho a tener una familia, el derecho a la educación, al trabajo, y al respeto. ¿Crees que se cumplen en esta institución? Algunos sí se cumplen. El que no se debe cumplir tanto es el derecho a la educación, puesto que cuando quieres entrar a la escuela y por la X razón que te lleva a olvidar tu credencial, no te dejan entrar, entonces ahí te están impidiendo, ahí te están dando el derecho a que tú entres a la institución con tus clases. Muchas gracias. ¿Ustedes creen que, bueno, cuáles son los derechos humanos que ustedes creen más importantes? La igualdad, el respeto. ¿Ustedes creen que esos derechos se imparten en la escuela o creen que nos los están quitando? Depende, porque supongo que igualdad a todos se nos está dando, pero hay excepciones que se nos llegan a quitar. Es que yo siento que eso es como que entre todos hay como, a ver, no es como que un directivo llegue y te imponga, o sea, ahí están las reglas, pero realmente quien las practica y las pone somos nosotros, entonces realmente nosotros como que fomentamos y prohibimos esa parte a los que estamos en el mismo entorno, no sé si me entendemos. Sí, claro. Y bueno, yo siento que dentro de la comunidad es como ese respeto que nos brindamos entre todos, pero hay excepciones de que salimos de la universidad y ya no se da el mismo respeto o los mismos valores. Muchas gracias. Ahora, para ti, ¿cuáles son los derechos humanos más importantes? Para mí es la libertad de expresión, ya que hay mucha discriminación a veces por los tatuajes, por la forma de vestir, por la forma de pintarse el cabello, y pues, yo creo que ese es el más importante. ¿Y crees que esos derechos se cumplen en esta escuela? Yo creo que no, porque pues de cierta manera pues, a veces te discriminan hasta por si traes razas o tatuajes, pues hay una discriminación. Ok, muchas gracias. Para ti, ¿cuáles son los derechos humanos más importantes? Para mí el principal yo creo que es la libertad, y en las escuelas no creo que se imparta al 100%, ya que te prohíben muchas cosas. Obviamente en todas las instituciones hay reglas, pero pues, se supone que tenemos que ser libres y cómo hay que llevarlo a cabo las reglas. ¿Consideras que son los derechos más importantes para ti? Pues yo creo que los derechos más importantes son el respeto, la honestidad, la humildad y la privacidad. ¿Crees que estos derechos se cumplen en la institución? Es que ahí entramos como en un contra, en un sí y un no, porque algunas veces violan tus derechos, por ejemplo, cuando entras a la escuela, que te están revisando la mochila, o por ejemplo, que tú no quieres pasar a hablar y simplemente el profe es como que no te estoy pidiendo que pases, pasa porque te lo estoy diciendo. Entonces, creo que ahí hay una contradicción entre sí y no. Muchas gracias. Amiga, para ti, ¿cuáles son los derechos humanos más importantes? Pues sería el de libertad de expresión Y para ti, ¿crees que esos derechos se respetan en la escuela? pues para ser un lugar donde todos convivimos con todos. Muchas gracias. En tu opinión, ¿cuáles son los derechos humanos más importantes? No sé, Que yo diga, pues para mí es el derecho a un hombre, a una familia y al libre habla. ¿Tú crees que nos están impartiendo un tipo de derecho negativo aquí en la escuela? Sí.
que nos cobren los recursos aquí. Eso no sería muy justo. No se me hace. Ya si la repruebas, que deberían de cobrar, pero no recursos. Bueno, muchas gracias. ¿Tú cuáles consideras los derechos humanos más importantes? El respeto y la solidaridad. ¿Tú crees que esos derechos se imparten aquí en la escuela? Sí, el respeto creo que es desde los profesores, igual la solidaridad cuando ayudan a los alumnos de la escuela. Vale, gracias. Para ti, ¿cuáles son los derechos humanos más importantes? Sería la tolerancia y el respeto. ¿Y tú crees que se cumplen en esta escuela? Sí, no, bueno, en primera de los valores y todo eso que se vienen desde casa. Ya es decisión de uno mismo si quiere impartirlos o no. Y aquí, bueno, yo digo que por parte de los estudiantes sí, no, por lo mismo de que muchos tenemos diferentes formas de pensar. Entonces como que ahí puede haber una cierta diferencia. Pero en cierto punto yo digo que sí. Muchas gracias. ¿Cuáles son los derechos humanos más importantes? Para aquí podría ser la igualdad de género, que la escuela puede impartir esto, ya que nunca han hecho algún comentario racista, y de hecho los maestros incluyen entre nosotros mismos, y pues podría ser uno de los derechos naturales que siento que son más importantes aquí. ¿Crees que aquí hay valores negativos que nos impartan? Puede que sí, pero yo en realidad nunca he visto ninguno, y de ser así, pues lo mejor sería fomentarlo para un mejor bien. Muchas gracias. ¿Tú cuáles crees que sean los derechos humanos más importantes? Los más importantes que nada es el derecho a la libre determinación y a un trato igualitario, más que nada. ¿Tú crees que en esta escuela nos impartan algún tipo de derecho, un valor negativo? Pues la verdad, no me parece que no. Hasta donde los que yo conozca y hasta donde sé, no. Gracias. Hola amigos, para ustedes ¿cuáles son los derechos humanos más importantes? Bueno, para mí sería el derecho a la libertad de expresión, ya que todos tenemos el derecho a ser escuchados, expresarnos de lo que pensamos o sentimos, el derecho a la igualdad, ya que todos somos iguales, y el derecho a no, el derecho también es muy importante y va de la mano con un poco de la discriminación, ya que yo lo pondría en el aspecto de el derecho a la educación, y va enlazado a la parte de discriminación, ya que hay algunas personas que no se les puede brindar este derecho, y para mí esos son los tres derechos más importantes. Uno de los derechos sería el derecho a un hogar, ya que hay mucha gente que está en la calle y sería importante poder ayudarlos. Y otro sería el poder, la libertad, ya que hay muchas personas que quisieran salir o expresar, como dice mi compañero, lo que ellos quieren o lo que pueden sentir y no pueden. Y otro sería el derecho a una cultura dentro de una sociedad. Ok, ¿y ustedes creen que esos derechos se cumplen en la escuela? Sí, los míos sí, hasta actualmente en lo que llevo de educación aquí no he visto alguna anomalía o alguna decadencia de estos derechos. En tu opinión, ¿cuáles son los derechos humanos más importantes? Yo, en mi opinión, yo pienso que el principal y más importante es la justicia. Es un valor que no se practica a diario, que es de suma importancia en todos los aspectos. ¿Tú crees que en la escuela aplicamos la justicia? Realmente no. No. Gracias. ¿Cuáles consideras que son los derechos humanos más importantes? Bueno, uno de los más importantes para mí sería el derecho a la igualdad de género. ¿Crees que se cumple en esta institución? No, la verdad no, porque hay muchas personas que no se respetan entre sí. Ok, gracias. Hola, para ti, ¿cuáles son los derechos humanos más importantes? Bueno, pues para mí sería el respeto y la tolerancia. ¿Y tú crees que esos valores se imparten aquí? Sí se imparten. ¿Por qué lo crees? Lo creo porque hay algunos maestros que son muy tolerantes y entre los compañeros pues nos respetamos todos. Ok, muchas gracias. De nada. Humanos más importantes. La libertad y la justicia.
¿cuáles crees que se cumplen? Que sí se cumplen en esta escuela. Yo creo que de alguna manera o en cierta medida la libertad, pues, no sé, la justicia y la honestidad. ¿Y por qué crees que se cumplen? Porque creo que hay un respeto tanto de la institución hacia nosotros como nosotros hacia ella. Ah, ok. Gracias. Sí, bueno. Basándonos en los resultados a través de los videos vistos anteriormente, podemos definir que los entrevistados piensan que la libertad es uno de los derechos más importantes con un 25%, al igual que el respeto con otro 25%. Posteriormente, la igualdad con un 15% y la privacidad con otro 15%. 10% en igualdad y otro 10% entre otros derechos. Uno de los derechos más importantes para mí es el derecho a la vida, ya que sin este no podemos tener nuestros demás derechos. Otra cosa que nos pudimos percatar es que cuando entrevistamos a las personas no sabían identificar entre un derecho y un valor, y muchos tampoco estaban interesados en decirnos su opinión, ya que piensan que esto no es importante para definirnos como personas, porque siendo 2019 no puedo creer que hay personas que aún sigan haciendo tratos injustos, discriminatorios, y pienso que todas las personas deberíamos de conocer estos derechos, aplicarlos en la vida diaria, porque creo que van desde el hogar. Nuestros padres nos han inculcado estos derechos y pienso que debemos de darlos en prácticas, porque nuestra sociedad a veces puede ser tan injusta, pero si nosotros empezamos a dar nuestro granito de arena, podemos ir avanzando como sociedad. Como ya había mencionado nuestra compañera, mientras hacíamos las entrevistas, la mayoría de nuestros compañeros de la institución no sabían como tal diferenciar entre un valor o entre un derecho humano, y los que lo alcanzaban a diferenciar se notaba de que no tenían muchas ganas de contestar la pregunta o darnos una razón de por qué ellos consideraban que en la institución no se cumplían sus derechos. Ellos normalmente decían de que la libertad de expresión no se llevaba a cabo debido a que un profesor siempre era el que los reprimía, o el derecho al estudio simplemente porque no tenían la credencial. En ese momento yo me di cuenta de que más que no se cumpla en la institución, son ellos de que no ponen de su parte, porque aunque nosotros tengamos los derechos y los demás tengan que cumplirlos para respetarnos a nosotros, desde nosotros tienen que caer en cuenta de que nosotros tenemos que tomar responsabilidad por nuestros actos y por las acciones que conllevan para podernos darnos a respetar entre una comunidad y para que todo funcione. Otra de las cosas que notamos en las entrevistas fue que nuestros compañeros de la institución hablaban sobre ciertos derechos que están siendo violados, cuando en realidad no están siendo violados como tal, sino que en nuestras prácticas nosotros lo vemos como algo malo, dado que tenemos poco conocimiento de valores y obligaciones. Es por eso que también, así como debemos conocer nuestros derechos, debemos conocer nuestras obligaciones también, para ser un parteaguas dentro de estos temas y así poder entender más a fondo qué es lo que podemos hacer y qué es lo que debemos hacer como sociedad. En conclusión, debemos saber que dentro de la institución nuestros derechos deben ser respetados, y no solo como estudiantes sino como personas, al igual que los profesores, las autoridades y todo tipo de personal que trabaje dentro de la institución. Tenemos derecho a no ser discriminados, a que se respete nuestra cultura, nuestra sexualidad y nuestros ideales, ya sean políticos o religiosos. Y las autoridades deben hacernos saber desde muy pequeños que nuestros derechos deben ser respetados en cualquier lugar donde nos encontremos. Hoy en día sabemos que existen muchas irregularidades en cuanto al cumplimiento o respeto de los derechos humanos, pero dentro de las instituciones podemos lograr un cambio. No basta con que se nos enseñe cuáles son estos derechos, sino la importancia que tienen estos dentro de nuestra vida cotidiana y los beneficios que tienen el respetarlos, así como las consecuencias que tiene el violarlos. Debemos hacer conciencia dentro de los jóvenes para que nuestra sociedad tenga un cambio positivo a largo plazo y que nuestra sociedad vaya por un camino de bien.